Dios les bendiga en esta hora. En esta hora vamos a basar nuestro mensaje en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, versículos 18 al 21. Está escrita la palabra de Dios en Mateo capítulo 1, versículos 18 al 21. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a la letra. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En base a estas escrituras voy a compartirles un tema que le he puesto: 4 grandes revelaciones a José. Nuestro tema en esta hora se llama 4 grandes revelaciones a José. ¿Qué significa la palabra revelación? La palabra revelación significa descubrimiento de algo secreto. Es una manifestación de Dios a los hombres de lo futuro y lo oculto. También se llama doctrina cristiana y depósito de la fe. Y nuestra doctrina, como creyentes de Dios, como creyentes de Cristo y del Espíritu Santo, nuestra doctrina y nuestro depósito de fe se basa en la revelación de la palabra de Dios. Se basa en las escrituras de la Biblia. Ahí se basa nuestra doctrina y ahí se basa nuestro depósito de fe. Vamos a ver la primera revelación que José recibe de parte de Dios. José recibe revelación de la verdad. Mateo capítulo 1, versículos 20 y 21. José recibe revelación de la verdad. Mateo capítulo 1, versículos 20 y 21. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La primera revelación que José recibe es en cuestión a la verdad de nuestra salvación, a la verdad del perdón de nuestros pecados. Pero antes, en esta revelación, José también recibe una revelación en cuanto a su vida sentimental. José, que amaba tanto a María, y como antes que se juntaran, se halló que María había concebido del Espíritu Santo. Y antes de que José recibiera esta revelación,
de la verdad del Salvador, José se hacía una pregunta: ¿cómo es que María está embarazada si yo no me he allegado a ella? Y José, como amaba tanto a María, él quiso dejarla secretamente. No quiso infamarla. No quiso publicar una posible infidelidad de María. Y él quiso dejarla secretamente. Pero José pensaba tanto en esto que Dios le envió un ángel para hablarle en su sueño y revelarle que María no le había sido infiel, que María no lo había engañado. José recibe una revelación en cuanto a su situación sentimental también. Cuando el ángel le dice a José en el sueño: José, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. La pregunta que se hacía José en cuestión a si María le había sido infiel fue respondida por Dios. María nunca le había sido infiel a José. Y como José conocía las profecías, porque estaba escrito también en la Biblia: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces José entendió el mensaje y se sintió privilegiado de que esa virgen haya sido su mujer para concebir al Salvador de este mundo. En esa revelación José recibe dos revelaciones en una. Primero, su situación sentimental, que María nunca le fue infiel. Y segundo, recibe la revelación en cuestión a la verdad del perdón de los pecados del ser humano en esta vida. Recibe revelación de la verdad de cómo recibir el perdón de nuestros pecados en este mundo, que es a través de Cristo. Mateo capítulo 1, versículo 21 dice: y darálos un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Él salvará al pueblo de sus pecados. Esta es la verdad para el mundo, esta es la verdad para el ser humano, que Cristo es el que nos salva de nuestros pecados. ¿Quieres recibir salvación de tus pecados que te llevan cautivo? Que te llevan cautivo a una vida de la cual quieres salir y no puedes. Necesitas recibir esta revelación de que Cristo es el Salvador de nuestros pecados. Pecados que nos llevan cautivo a una tristeza. Pecados que nos llevan cautivo a una vida vacía. Pecados que nos llevan cautivos a una vida de amargura. Pecados que nos llevan cautivos a ser denigrados en esta vida. Que nos llevan cautivos a hacer problemas en esta vida.
Si tú quieres ser salvo de esos pecados, necesitas recibir esta revelación. Que a través de Cristo obtenemos el perdón de nuestros pecados. Esta es la primera revelación que José recibe en su vida. La revelación de cómo obtener el perdón de nuestros pecados, que es a través de Cristo Jesús. Esta es la revelación que Dios quiere poner en la vida del hombre y de la mujer en este mundo. La revelación de su verdad, de la verdad que a través de Cristo tenemos salvación y el perdón de nuestros pecados. Dios quiere poner en la vida del ser humano esta revelación de su verdad, que a través de Cristo podemos llegar a Dios a través de Cristo. Que a través de Cristo, que Cristo es el camino para llegar a Dios. Y que Cristo es nuestra vida en este mundo. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El mundo necesita recibir esta revelación para que pueda haber un cambio en sus vidas, para que pueda haber un cambio en este mundo. La revelación que a través de Cristo obtenemos el perdón de nuestros pecados. Por eso el apóstol Pablo habla en Gálatas capítulo 1, versículo 15 y 16. Y cuando agradó al Padre, quien me apartó desde el vientre de mi madre, revelar a su Hijo Jesucristo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Dios quiere revelar a su Hijo Jesucristo en la vida del ser humano, que hay un perdón de pecados a través de Cristo, que hay una salvación en nuestra vida a través de Cristo. Esta es la revelación que Dios quiere poner en nosotros. Esta es la verdad que Dios quiere poner en nosotros, que Dios quiere revelar en nosotros a su Hijo Jesucristo. Dios quiere crear una vida nueva en nosotros a través de Cristo. Dios quiere crear a Cristo en nuestra vida. Por eso en Gálatas capítulo 1, capítulo 4, versículo 19, habla el apóstol Pablo a los Gálatas. Hijitos, y por vosotros vuelvo a tener dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dios quiere que Cristo sea formado en nosotros. Cuando todavía batallamos con nuestra naturaleza, o cuando el mundo todavía es cautivo en sus pecados, es como unos dolores de partos. Porque Dios quiere que Cristo sea formado en nuestra vida. Dios quiere que Cristo sea formado en nosotros. Dios quiere que esta verdad sea revelada y formada en nuestros corazones, en nuestra vida. Dios quiere que recibas la revelación de esta verdad, que a través de Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados y una vida nueva en este mundo.
Cuando recibimos esta revelación de la verdad, es porque Dios quiere que caminemos y vivamos en esa verdad que es Cristo. Y somos unos bienaventurados cuando recibimos esta revelación de su verdad, que a través de Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados, que a través de Cristo tenemos una vida nueva. Cuando Jesús hizo una pregunta a sus discípulos, cuando dijo, ¿qué dice la gente quién soy yo? Los discípulos le respondieron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús volvió a hacer esta pregunta a ellos y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? El apóstol Pedro respondió por revelación del Padre, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando recibimos esta revelación de la verdad, que a través de Cristo obtenemos el perdón de nuestros pecados y una vida nueva en este mundo, somos bienaventurados. Y es el Padre quien nos revela esta verdad. Recibe esta revelación del Padre, que a través de Cristo quiere darte el perdón de tus pecados y que a través de Cristo quiere darte una vida nueva en este mundo. Esta es la primera revelación que José recibe, revelación de la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Esa verdad es Cristo. Esa verdad es que a través de Cristo somos perdonados por Dios y que a través de Cristo tenemos una vida nueva en este mundo. La segunda revelación que José recibe es para proteger la verdad. José recibe revelación para proteger la verdad. Mateo capítulo 2, versículos 13 al 15. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. José recibe revelación de proteger la verdad, y esa verdad es Cristo. Y como Cristo nació para ser el rey de los judíos y de todo el mundo, y como en ese tiempo Herodes era el rey, Herodes buscaría al niño para matarlo, buscaría a Cristo para matarlo. Porque Herodes solamente quería ser él el rey. Pero Herodes era un rey perverso, un rey malo. Y Cristo es un rey de perdón de pecados y de salvación para el ser humano. José recibe revelación para proteger la verdad. Y nosotros que hemos recibido esta revelación, que a través de Cristo tenemos perdón de pecados y vida nueva, debemos proteger esta verdad en nuestra vida. Porque el diablo va a usar todos los medios de este mundo para querer matar esta verdad de nuestra vida. Va a usar gente
para poder matar esta verdad de nuestra vida. ¿A dónde tuvo que huir José y María con el Salvador en sus brazos? A Egipto, a una nación de un ambiente de libertinaje y de idolatría. Así a veces tenemos que huir ambientes que no son nada buenos para nosotros, para proteger la verdad de nuestra salvación, que es Cristo. Hay que amar esta verdad, hay que abrigar esta verdad en nuestro corazón. Hay que cuidar esta verdad de nosotros. Esta verdad es un tesoro muy valioso, más valioso que todas las riquezas de este mundo. La verdad de nuestra salvación, que es Cristo, es un tesoro muy valioso en nuestra vida. Es bueno tener una casa, una residencia. Es bueno tener billetes en el banco. Es bueno tener carros de lujos en esta vida. Pero el mayor tesoro que debemos tener es la verdad de Dios en nuestro corazón, que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo es el que perdona nuestros pecados en esta vida. Porque está escrito que el único que tiene autoridad de perdonar pecados en este mundo es Jesucristo, el Hijo de Dios. El único que tiene poder de darnos una vida nueva en este mundo es Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios quiere poner ese tesoro de su verdad en nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios nos habla en 2 Corintios 4:7. Y tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La excelencia del poder para poder cambiar es de Dios y no de nosotros. Y Dios quiere poner esa verdad de salvación, de perdón de pecados en nuestra vida, en estos vasos de barro, que es nuestro cuerpo, porque fuimos creados del polvo de la tierra. Y Dios quiere poner esta verdad en nosotros, quiere poner este tesoro de su verdad, que es Cristo, que es su Hijo Jesucristo. Debemos proteger esta verdad, porque en nuestro alrededor va a haber gente que procurará sacarnos de esta verdad. Esta verdad que a través de Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados. Ahora, proteger la verdad es hablar las verdades de Dios. Hablar la revelación de su palabra. Jesús es el mayor tesoro que podemos tener en nuestra vida. La verdad de nuestra salvación, que es Cristo, es un tesoro muy valioso que debemos proteger. Porque lamentablemente, porque está escrito en la palabra de Dios, dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y lamentablemente para muchos su tesoro han sido las riquezas y los bienes materiales, que han hecho a un lado
este tesoro muy valioso, que es la verdad de la salvación de Cristo y el perdón de sus pecados en sus corazones, en sus vidas. Han hecho a un lado este tesoro valioso por obtener las cosas perecederas. Es bueno tener todas estas cosas, pero sin dejar el tesoro más valioso, que es la verdad de la salvación en nuestro corazón, la verdad del perdón de nuestros pecados en nuestro corazón. Josué rápidamente tomó acción para salir del lugar de la envidia, la contienda, el egoísmo y la tradición, para proteger la verdad de Dios que le fue revelada. La verdad es más poderosa que la mentira y las tradiciones. La verdad viene del Dios Altísimo. La verdad no tiene fin y viene para reinar en nosotros. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Nada podemos contra esa verdad, sino por esa verdad todo lo podemos. Con Cristo todo lo podemos. Y hay que proteger esta verdad de nuestra vida, en nuestro corazón. La tercera revelación que José recibe es de regresar la verdad a su lugar. José recibe revelación de regresar la verdad a su lugar. Mateo 2, capítulo 19. Mateo 2, capítulo 2, versículos 19 al 21. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel, de donde nació nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad. Ahí nació, pero tuvo que huir a Egipto, porque el rey de ese entonces en Israel era Herodes. Pero ahora José recibe revelación de regresar la verdad a su lugar de donde nació, a Israel, a Jerusalén, a Judea. Jesús nació en un pesebre, en el lugar más humilde, y sin embargo, Jesús es la verdad de salvación y del perdón de nuestros pecados para todo este mundo. Para los ricos y para los pobres, Jesús es la verdad de salvación. José recibe revelación de regresar la verdad a su lugar. Y el lugar donde debe morar esta verdad de salvación y de perdón de pecados es en el corazón del ser humano. Es en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios es quien formó nuestros corazones. Dios es quien creó nuestros corazones en el ser humano. Y esa verdad de Dios debe volver a su lugar, que es nuestro corazón. Está escrito en el Salmo 33:15, porque Dios formó el corazón de todos ellos y atento está a todas sus obras. Dios está atento si actuamos conforme a la revelación de su verdad, que es Cristo Jesús. Si actuamos conforme a la revelación de su verdad, del perdón de nuestros pecados, que es a través de Cristo Jesús.
Dios formó el corazón de todos ellos y atento está a todas sus obras. Dios quiere que actuemos en esta revelación de su verdad. Lamentablemente, desde el principio de la creación, el diablo con su engaño apartó al hombre y a la mujer de Dios y de la verdad de Dios, que es su mandamiento. Y desde entonces el hombre y la mujer nacen en este mundo separados de Dios y en la mentira. El Salmo 58:3 está escrito: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Es por eso que Cristo fue introducido a este mundo, para volver la verdad de Dios y del mandamiento de Dios a nuestros corazones, a nuestra vida. Y Cristo es esa verdad que debe morar en nuestro corazón. Dios quiere matar y sepultar nuestro pecado en el sacrificio de Cristo, para que la verdad sea resucitada en nuestro corazón. Dios y su mandamiento quiere volver a estar en nuestro corazón como al principio de la creación. El diablo mató a Cristo con la ilusión que la verdad no regresara al corazón del hombre y de la mujer. Pero sorpresa, Cristo resucitó de entre los muertos para regresar la verdad de Dios al corazón del ser humano. Cuando recibes la revelación de la verdad de Dios en tu corazón, serás favorecido y bendecido por Dios. La verdad de la revelación de Dios debe morar en nuestro corazón. José recibió la revelación de regresar la verdad a su lugar. Y el lugar donde la verdad de Dios debe morar es en nuestro corazón. Y termino con la cuarta revelación dada a José. La cuarta revelación a José fue asegurar la verdad. Mateo capítulo 2, versículos 22 y 23. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. José, María y el niño, cuando estaban en Egipto, José recibe la revelación de volver a Israel. Pero cuando Herodes muere, su hijo Arquelao toma el reinado de Herodes. Reina en lugar de su padre Herodes. Y José tuvo temor de ir allá. Entonces, a través de una revelación en un sueño, se le ordena a José ir a Galilea con María y con el niño, hasta que Arquelao deje de ser rey en Israel. José recibe revelación de asegurar la verdad. Y una vez que ya no esté Arquelao, hijo de Herodes, entonces José, María y Jesús regresan a Israel para que la verdad de su propósito se cumpla en Israel. Hay una verdad de Dios y un propósito de Dios que debe ser cumplido en nosotros. Pero hay que asegurar esa verdad en nuestra vida. Hay que recibir esa revelación en nuestro corazón, que es Cristo Jesús. Hay que proteger esa revelación de su verdad. Hay que regresar esa
revelación de su verdad a su lugar, que es nuestro corazón. Y hay que asegurar la verdad de nuestra salvación y del perdón de nuestros pecados, que es Cristo Jesús en nuestra vida. Hay que asegurarla. Recibiste revelación de la verdad, de la salvación y del perdón de pecados, que es Cristo. Entonces es una verdad que debe ser protegida, que debe estar en su lugar, que es nuestro corazón, y que debe ser asegurada hasta el final de nuestros días. La revelación de la verdad, que a través de Cristo tenemos perdón de pecados, salvación y vida nueva en este mundo. Este es el mensaje que les he traído. 4 grandes revelaciones a José y 4 grandes revelaciones que Dios quiere poner en nuestra vida. Dios les bendiga en esta hora.